¿Estamos acaso ante un corcel indomable? Oigan amigos, ¿sabían que el F-15 es el mejor avión del mundo? Lo dudo mucho, Beneco. No conozco uno mejor, Benequito. Ni Bolívar. Jaja, no te creas, pero déjamelo a cabo. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el mejor avión? Por ahora, solo te diré que eso aún se está cocinando, Beneco. Y sí, tenemos muchos proyectos pendientes, pero al menos la estamos pasando bien en MTC. Estamos en pleno 1942 y la guerra a nivel mundial se ha recrudecido como nunca en la historia. Estados Unidos es incapaz de vencer al Afrika Korps en el Sahara y al Imperio de Japón en el aire del Pacífico, pues el Zero, el Shoki y el Hayabusa están barriendo el piso con la aviación americana, y el Game Changer, que sería el F-6F Hellcat, aún no está listo para combatir a lo largo del globo. Pero desde 1938 se estaba cocinando el avión más potente de su época y que sería apodado por sus usuarios como La Bestia, Hawk, Ensign Killer o Husnus, el mismísimo F-4U, FG o F-3A Corsair, dependiendo a quién le preguntes. Todo gran vehículo, arma o lo que sea que uno conoce en su día, empezó con un prototipo. El Corsair no es la excepción, pues en junio del 38, la Armada de Estados Unidos había firmado un contrato con la empresa Chensbot para crear un prototipo con la designación V-166B, que después sería renombrado XF-4U Bu No 1443. Fue más que nada dirigido por Rex Basel, y después de la inspección de una maqueta que se había hecho en el 39, se le decidió poner un motor prototipo XR 2804 de doble fila y 18 cilindros Pratt & Whitney, que después sería su motor R2808. Aunque sobre los motores hablaremos más adelante. Double Wasp, con una potencia nominal de 1805 caballos de fuerza, lo cual lo volvía en su momento el avión más potente del mundo. Y sobre todo, era el primer avión diseñado, pues, para tener un motor Double Wasp. Su primer vuelo formal fue hasta el 29 de mayo de 1940, pilotado por el señor Lyman A. Bullard Jr. El vuelo inaugural fue normal, pero se tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia debido a problemas en los compensadores de profundidad, una vibración extraña. Y hasta el 1 de octubre de ese mismo año, finalmente se convirtió en el primer cazamonomotor de Estados Unidos en superar los 640 kilómetros por hora al volar una velocidad de crucero media en tierra, o incluso superando los 652 kilómetros por hora desde Stratford hasta Hartford. Lo que hace al Corsair tan especial en su momento es que era demasiado potente. Tanto así que incluso pilotarlo para novatos era un completo infierno. Esta cosa era como un toro mecánico. Pero de eso hablaremos más tarde. Nos enfocaremos ahora en un apartado que no suele ser muy abordado, pero que yo sí lo haré. Sus motores. El primer vuelo que tuvo este motor tuvo lugar en 1937, casi al mismo tiempo que se iniciaba el desarrollo del Wright Duplex Cyclone, otro motor de 18 cilindros y una mayor cilindrada, que en total podía aguantar 54.862 litros. En mayo de ese mismo año, el R2800 de Pratt & Whitney, con una cilindrada de 45.958 litros,
realizó su primer vuelo en 1940, un año antes que el duplex Ciclón. El Double Wasp era más potente que el único motor moderno de 18 cilindros del mundo en aquel entonces, que era el Non-Ron de 18 litros de 56-40 litros. Cuando se presentó en el 39, era capaz de producir 2000 caballos de fuerza o 1500 kilowatts con un valor de potencia específica de 32 kilowatts por litro. El diseño de los motores radiales convencionales refrigerados por aire se había vuelto algo tan científico y sistemático para entonces que el Double Wasp se introdujo con un incremento de potencia menor al típico de los motores anteriores. Pero, en el 41, la potencia de los modelos de producción aumentó hasta 2100 caballos de fuerza y a 2400 al final de la guerra. Incluso se logró mayor potencia con modelos experimentales, con subtipos refrigerados por ventiladores como el R2857, que producían hasta 2800 caballos de fuerza. Pero en general era un motor bastante avanzado desde el principio. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, el motor se utilizó en la Guerra de Corea, en aviones como el F-6F Hellcat y el F-8F Bearcat, y los aviones excedentes de la Segunda Guerra Mundial propulsados por el Double Wasp prestaron servicio en otros países como Uruguay, Francia, Honduras, El Salvador, entre otros, incluso después de la Guerra de Corea, pero eso será algo que veremos más adelante. Algunos incluso fueron retirados después de los 70, como Honduras, que fue el último país en sacar el Corsair de servicio en 1976, cuando ya obviamente fueron reemplazados por aviones impulsados por reacción. Ahora, me gustaría hacer una lista de los motores principales que usó el F4U Corsair, incluyendo las variantes FG y F3A, que son la primera, la R2800 de 8W de Pratt & Whitney, que llevaba una potencia de 2250 HP con inyección de agua. Fue el primer motor de producción que llevaron, en este caso, la serie A, F41A y F41D. Se produjeron un total de 8668 motores. La otra versión, que esta sería un poco más estándar, sería la R2800 de 18W, con una potencia estándar de 2100 HP hasta 2800 revoluciones por minuto a 300 metros, o incluso a 1800 HP a 2800 revoluciones por minuto, a 7800 metros de altura. Se hicieron una serie de modificaciones para mejorar la eficiencia del motor. El sobrealimentador, una de sus características nuevas, es que utilizaba acoplamientos hidráulicos para la segunda etapa y usaba un carburador de tiro ascendente Bendix Stromberg PT13G210. Este motor principalmente fue usado por la versión F4U4 y su variante F4U7, que usaría después la aeronaval francesa. Se produjeron un total de 3257 unidades por parte de Pratt & Whitney, pero para Estados Unidos no era suficiente, y después de la guerra se produce el R2832W, que llevaba una potencia máxima de 2850 caballos de fuerza, o una estándar de 2450, con un nuevo añadido, una inyección de agua metanol, con un compresor de 2 etapas de velocidad variable, y que usarían versiones como el F4U5, 5N, 5NL, que lo único que las cambiaba pues era una para nieve, otra con un radar, y la otra pues bueno, tenía unos encadenados diferentes y también algunos ajustes menores en el chasis. Y la versión más potente
era la R2883WA, que llevaba una potencia máxima de 2800 caballos de fuerza, o incluso una regular de 2300 caballos de fuerza, con un compresor de 2 velocidades especializado en el ataque a tierra, y este motor fue usado solamente por los aproximadamente 100 ejemplares de la serie AU1, una versión especializada en el CAS, lo que vendría a ser soporte aéreo cercano. Una vez que entendimos sobre las variantes y los motores, me gustaría proceder al otro aspecto que compone al Corsair, que serían sus armas. Considerando ya comprendido la historia del prototipo y el motor, creo que podemos pasar a las prestaciones, las características y, más interesante aún, el armamento que podía llevar este aparato. En cuanto a rendimiento, podía llevar una velocidad máxima operativa de 653 km por hora, un alcance o autonomía de 1633 km, un techo de vuelo de 11.200 metros, pero por lo general estaba no más de los 5.000, un régimen de ascenso de hasta 16.2 metros por segundo. En cuanto a tamaño o dimensiones, tenía una longitud total de 10.1 metros, una envergadura de 12.5 metros, una altura de 4.9 metros, una superficie alar de 29.2 metros cuadrados, un peso al vacío de 4.073 toneladas y un peso cargado de 6.3 toneladas. En cuanto a las armas, su primera arma principal en las primeras versiones podían ser 6 ametralladoras M2 Browning de calibre 12.7 por 99 milímetros o .50 en medida imperial. Eran 3 en cada ala, con una capacidad máxima de 400 o 375 municiones cada una, y una cadencia en cada una de 900 rondas por minuto. En las versiones más avanzadas, llevaba 4 cañones de 20 milímetros M3, que en realidad eran licencias de los cañones hispano-suiza, 2 en cada ala y con un total de 984 municiones de capacidad máxima y una cadencia de 750 rondas por minuto. Como armas secundarias, podía llevar cohetes HBAR o apodados por los usuarios Holy Moses de 127 milímetros, que podían llevar cargas de ojiva hueca o HIT o altamente explosivas, dependiendo de la misión, usadas por lo general contra puentes, búnkeres, grandes cúmulos de infantería o blindados. El cohete especial Tiny Tim de 298 milímetros, no tienen ni idea de lo difícil que fue convertir un montón de medidas imperiales a esto, con una carga explosiva de 67.4 kilogramos, volviéndolo el cohete más potente de toda la guerra. En cuanto a bombas, subiendo la potencia, y nunca mejor dicho, podía ser la AN-M57 de 113 kilogramos o 250 libras en medida imperial, la AN-M64A1 de 226 kilogramos o 500 libras en medida imperial, la AN-M65A1 de 450 kilogramos o 1000 libras, que en este caso eran 2 nada más, o en el caso de solamente el AU1 Corsair, la AN-M66A2 de 907 kilogramos o 2000 libras, que por cierto, en War Thunder revienta lo que sea. Como equipamiento, también podía llevar durante la Segunda Guerra Mundial el AN-APS-6, que era un radar con una capacidad de rastreo de 20 revoluciones por segundo, usado para búsqueda y rescate o caza nocturna. Y durante los años 50, en lo que sería la Guerra de Corea, hasta su final de servicio en todos los países, excepto en Honduras, era el AN-APS-19,
que era en general una mejora sustancial en todos los sentidos de este radar, y que todos los demás cazas que coexistieron con él, el Hellcat, el Tigercat, el Bearcat, lo llegaron a usar también. Comprendido todo esto, yo creo que podemos ir al tema que sin duda mucha gente está esperando, que es el de las variantes del propio Corsair. El elefante en la habitación, y que había omitido y que apenas les recordé, es el porqué de las alas de gaviota invertida en el Corsair. Es de hecho su rasgo más característico. Y la principal razón es porque la hélice tiene 4 metros de diámetro y requería un tren de aterrizaje excesivamente enorme, pesado y sobre todo quebradizo al aterrizar para un portaaviones. Así que a los ingenieros de Chensbot se les ocurrió doblar las alas hacia abajo, desde la raíz y luego hacia arriba. Y así hicieron un tren de aterrizaje más corto y un acoplamiento eficiente, pues la unión de las alas en el fuselaje formaba un ángulo perfecto de 90 grados, lo que hacía la turbulencia y la resistencia aerodinámica lo más mínima posible. Además de que, bueno, así se logró permitir la instalación del masivo motor que era potentísimo para la época, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, lo que lo hacía rapidísimo a pesar de su enorme tamaño, pues como dije, medía 10.4 metros de largo. Y ya una vez aclarado ese punto, podemos ahora sí ir a la variante y al historial de servicio. Como último apartado de este video, me gustaría hablar sobre las variantes del Corsair y su servicio, empezando con la variante más clásica de todas, que es la F4U-1A, que usando el Pratt & Whitney R2800 de 8W y una cabina de semi-burbuja con una parcial rejilla, fue la tercera variante más producida de todos los Corsair, y su servicio acabó hasta el 31 de agosto de 1945. Como evolución de esta, surge la F4U-1D o FG-1D si la hace Goodyear o F3A-1D si la hace Brewster. Con 4.408 unidades totales producidas, es la variante más numerosa del Corsair, mejorando la capacidad de llevar armamento secundario como bombas y cohetes, además de que la cabina se asemeja más a la Malcolm Hood, siendo ahora de semiburbuja, y con una hélice tripala más ancha que mejora la velocidad de rendimiento del aparato, siendo usado por países de la Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda, al igual que El Salvador, que de hecho fue el último país en darle uso durante la infame Guerra del Fútbol, y su variante 1C, que es exactamente lo mismo, pero con 4 cañones de 20 mm AN-M3 hispano-suiza. Después tenemos la variante F4U4, que es la segunda versión más producida del Corsair, con una hélice cuatripala para mejorar el rendimiento del avión, además del nuevo motor Pratt & Whitney R2800 de 18W. El morro tiene radiadores mejorados, además de una cavidad inferior en el carenado y una cubierta pequeña para la rueda trasera. Lo mismo sucede con esta variante, que es la 4B, que es exactamente lo mismo pero con 4 cañones de 20 milímetros. Pasando a una nueva variante, tenemos la F4U5, que ahora usa el Pratt & Whitney R2800 de 32W. Era la versión definitiva, que vio servicio no solo en Corea, sino también en países de Hispanoamérica como Argentina en su armada y Honduras, que de hecho fue la última variante en salir del servicio, 1982. Su carenado tenía 2 cavidades en la parte inferior,
y un radiador alterado con escapes. La rueda trasera ahora es totalmente retráctil, además de que tiene una pequeña antena. Su último as fue Fernando Soto Enríquez, de la Fuerza Aérea Hondureña, obteniendo 3 bajas durante la infame guerra del fútbol. La variante de ataque de este avión es la AU-1, especializada en el apoyo aéreo cercano, usando el viejo carenado de la serie A y D, pero preservando la hélice cuatripala. Un añadido extra que tiene es la antena VHF que lleva arriba, en la cola, y un motor más potente especializado en cargar armamento pesado como bombas de casi 1 tonelada o 2000 libras en en medida imperial, ya no siendo capaz de despegar en portaaviones. Solamente dio servicio en Corea y un par de años después ya fue sacado del servicio. La última versión oficial es la F-4U-7, diseñado para la aeronaval francesa, con la potencia y carenado del F-4U-4 y las alas del AU-1 para llevar armamento pesado de ataque a tierra. Además de una cabina de burbuja mejorada, la famosa antena VHF que ya había mencionado anteriormente, dio servicio en todas las intervenciones militares de Francia de la posguerra, desde lo del Canal de Suez, la intervención en Argelia, Indochina, y ya después en el 60 salió del servicio. Y la última variante, que es la más curiosa de todas, es la F2G2 o Super Corsair, usando ahora el Pratt & Whitney R4360 Wasp mayor, siendo el motor para aviones a pistón más potente de todos, quedando solo un par de ejemplares aún existentes en museos, con una cabina de burbuja completa y un armazón alterado para satisfacer las necesidades del nuevo motor. Se usó como avión de carreras, pero desgraciadamente algunos ejemplares sufrieron de accidentes. Creo que con ya todo esto que he mencionado, podemos decir que conocemos plenamente al F-4U Corsair y sus variantes. Nos veremos en una nueva emisión pronto, y perdón si el video fue muy largo.